Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis sobre la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Continuamos con las fuentes de la mundanidad espiritual. El narcisismo, que deriva de Narciso, otro personaje de la mitología griega de gran belleza. Narciso rechaza el amor de una ninfa, por lo que Némesis, la diosa de la venganza, lo hace enamorarse de sí mismo al contemplarse reflejado en el agua de una fuente. A tal punto se absorbe en la contemplación de su propia belleza que cae al agua y se ahoga. Lo que me parece importante subrayar en esta segunda fuente de la mundanidad espiritual es que en concreto se trata de cristianos que se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico propio del pasado. Y es esto lo que los lleva a analizar y clasificar a los demás, a controlar en lugar de facilitar el acceso a la gracia. Francisco termina este número diciendo: en los dos casos, ni Jesucristo ni los demás interesan verdaderamente. Son manifestaciones de un inmanentismo antropocéntrico. No es posible imaginar que de estas formas desvirtuadas de cristianismo pueda brotar un auténtico dinamismo evangelizador. Numeral 94. El inmanentismo es la actitud que encierra a la persona en el horizonte de este mundo como si no existiera el mundo de Dios. Lo antropocéntrico de este inmanentismo subraya que el ser humano se siente el centro de la realidad. Dios ya no tiene lugar. El Papa describe las diversas manifestaciones de la mundanidad espiritual. Bajo su gran diversidad, descubre un mismo interés fundamental: dominar el espacio de la Iglesia, sea mediante un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia, o una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas, una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, un embeleso por las dinámicas de la autoayuda y de autorrealización autorreferencial, diversas formas de mostrarse a sí mismo en una densa vida social llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones, un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. La conclusión de Francisco es tajante. En todos los casos no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espúreo de una autocomplacencia egocéntrica. Número 95. El número que sigue afirma que una de las causas de la mundanidad espiritual es la pérdida de contacto de los sacerdotes con el pueblo fiel. Dice así: en este contexto se alimenta la vanagloria de quienes se conforman con tener algún poder y prefieren ser generales de ejércitos derrotados antes que simples soldados de un escuadrón que sigue luchando. ¿Cuántas veces soñamos con planes apostólicos expansionistas, meticulosos y bien dibujados, propios de generales derrotados? Así negamos nuestra historia de Iglesia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa, porque todo trabajo es sudor de nuestra frente. En cambio, nos entretenemos vanidosos hablando sobre lo que habría que hacer, el pecado del auriaqueísmo, como maestros espirituales
y sabios pastorales que señalan desde afuera. Cultivamos nuestra imaginación sin límites y perdemos contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. Esto está en el numeral 96. Pero sobre este tema tenemos que volver un poco más adelante. Amén.